más ricas bendiciones del cielo. Hoy tenemos un tema muy bonito, hermoso, que son las bienaventuranzas del Apocalipsis. Son comprometedoras. ¿Por qué? Porque usted va a ser bienaventurado. Entonces vamos a orar para pedirle al Dios que nos regale sabiduría en esta hora. Santísimo Dios, gracias por el día que nos regaló, por tus cuidados paternales y también, oh Dios, por darnos el privilegio en esta hora de poder estudiar tu santa palabra a la luz de la Biblia. Le imploramos, Señor, tu santísima bendición a través de tu Espíritu Santo, para que este poder maravilloso nos pueda iluminar, nos pueda dar el discernimiento espiritual y poder comprender plenamente lo que es ser bienaventurado. Permito, Dios, que esta palabra llegue a muchas partes a través de estos medios que tú has puesto para presentar la verdad, a través de la televisión, a través de los celulares y a través de la radio, de la prensa y todos los medios que tú has dejado. Que este evangelio sea terminado pronto, para que pronto veamos su santa venida. Te lo agradecemos con el perdón de nuestras culpas, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces la primera bienaventuranza está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el verso 3. Y nos dice la Biblia así: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que le oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo del fin, el tiempo de la venida de Cristo. Entonces aquí tenemos tres compromisos. Primero, leer. Bienaventurado el que lee. Usted tiene que sacar tiempo para leer, y si no, no es bienaventurado, porque esto es para el que lee. Por eso la Biblia es el libro más leído en el mundo, pero también es el libro más despreciado, porque hay mucha gente que lo desprecia, lo odia, no quieren nada de la Biblia. Y a mí no me hable de Biblia, hábleme de política, de plata, de lo que sea, pero de Biblia no. Entonces esas personas, hay miles y millones que están en ese mismo estado, incredulidad. Entonces ahí está, la bienaventurado es para el que lee, pero para el que no lee no hay bienaventuranzas. La segunda bendición, para el que oye. Jesús dijo: si oyeres atentamente la voz de Dios, ¿sí ves? Si oyeres atentamente la voz de Dios. Hay que oír la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Pues la palabra, la Biblia. No hay otra fuente por el cual Dios le hable al hombre. Primero le hablaba a través de los truenos. Moisés, por ejemplo, escuchaba truenos y era la voz de Dios. Él solamente extendía el lenguaje. El pueblo no lo entendía, le daba miedo. Entonces ahora miramos que bienaventurado el que oye. Por eso la Biblia dice: el que oye y el que entiende. Ahora, entender, ¿qué significa entender? Entender significa obedecer. Porque usted le dice al niño: papito, éntrese. Y el niño no le pone cuidado, no lo entendió. Entonces, por tercera vez ya. Y ahora, por tercera vez, es que lleva el látigo en la mano. Entonces el niño se para y arranca para adentro. ¿Pero por qué le entendió? Porque le dio el látigo. Dios no necesita látigo para eso. Dios nos da el entendimiento, la voluntad, el amor, la disposición. Entonces usted tiene que ser muy entendido. ¿Para qué? Para obedecer. Porque si no entendió, pues no va a obedecer. A usted le dicen: póngase de pie, y no entendió, pues se quedó sentado. Entonces, entender significa obedecer. ¿Y qué obedecemos? Pues la voz de Dios, la palabra del Señor, la Biblia. Entonces, ahí tenemos tres compromisos: el que lee, el que oye y el que entiende. Ahí lo dice muy claro el versículo, vuelvo y lo leo. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda
y entiende las cosas que están escritas en este libro. Esas tres cosas son muy importantes. Entonces ya empezamos ahora a comprometernos con Dios. Porque si usted no se compromete con Dios, pues no es bienaventurado. Entonces se va a quedar. Porque bienaventurados son los que van a ir al cielo. Los malaventurados son los que se quedan. Ahora, si usted entendió la palabra de Dios, dice Hechos 9:29. Mire lo que dice Hechos 9:29. Hechos 9:29 al 31. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Hablaba con valentía en el nombre del Señor y razonaba con los griegos, pero ellos se propusieron con deseos de matarlo. ¿Sí ve? Ahora, ¿se da cuenta usted en qué lío se metió por entender la Biblia? Ahora usted es un representante de Cristo en la tierra, es un portavoz de Dios. Así lo maten, porque la Biblia dice que muchos moriremos. A unos matarán y a otros quemarán. Pero aquí estamos viendo que este hombre se metió en un lío grave. ¿Por qué? Porque entendió la palabra y ahora se fue a predicarla. Versículo 30. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces la iglesia de toda Judea y Galilea y Samaria disfrutaban de paz, eran eficaces y andaban en el temor del Señor, y alentados por el Espíritu Santo se multiplicaban. ¿Sí ve? Eso se llama entender la palabra. Si usted la entendió y la predica, pues mucha gente que no son tan malvados y tan malos, pues algunos van a escuchar porque quieren ser bienaventurados. Entonces esas personas van aceptando el Evangelio, se van congregando, y cuando usted acuerda tiene una congregación en la casa o en un garaje o en un lugar donde usted pueda estar. Entonces vea qué bonito. El que lee, si usted no hubiera leído, pues no hubiera entendido. Pero como usted leyó y entendió, ahora ya puede compartir. Eso es lo que Dios necesita, personas en este mundo que no le tengan temor ni tengan miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque son portavoces de Dios. Pero usted se compromete y usted se da cuenta que mucha gente no lee la Biblia. Pero los invitan a una campaña misionera, una conferencia, y allí usted empieza a escuchar la palabra de Dios. Y empieza a entender y empieza a gustar. Y cuando acuerde, usted aceptó a Cristo. Y ahora se convierte en un miembro más de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora entendió. Y ahora el Espíritu Santo, que es la tercera persona, ese lo va a ayudar. Y dice la palabra. Y el Señor alentaba por medio del Espíritu Santo y se multiplicaban. Que la obra la hace el Espíritu Santo. Usted simplemente es un portavoz de Dios. Es un instrumento en las manos de Dios. No tiene que preocuparse usted tanto por su presentación, por su capacidad, por su intelectualidad, porque la Biblia dice, no se preocupe que Dios le dirá qué tiene que hablar. Y si usted está hablando por el Espíritu Santo, el que va a hablar es el Espíritu Santo a través de usted. Haga de cuenta que usted es un instrumento en las manos de Dios, como una guitarra. Entonces, ahí tenemos que el primer compromiso es que usted se convierte en un misionero. Ahora miramos. Dice la Biblia en Juan 14:15, y vea lo que dice Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí ve? Ahora usted empieza a obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora le nació el amor a Dios. El amor a Dios. Y Dios le ha dado el amor de Él a usted. Una cosa es el amor a Dios y otra cosa es el amor de Dios. El amor de Dios es puro, grande, maravilloso, no tiene límites. El amor del hombre a Dios es muy poquito.
porque por cualquier cosita usted pierde el amor. Entonces Dios nos da el amor de Él. Y cuando nosotros amamos con el amor de Dios, amamos de verdad, perdonamos de verdad. Entonces eso nos da a entender que la obediencia viene por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora miramos Apocalipsis 14:13. Mire lo que dice Apocalipsis 14:13. Y vemos las bienaventuranzas del Apocalipsis. El versículo 13 dice así: oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto dice el Espíritu Santo, para que descansen de sus trabajos y sus fatigas, pero la obra sigue con Él. Entonces aquí tenemos ahora una bienaventuranza para los que mueren. O sea que no importa que usted muera, ya es bienaventurado, porque murió haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Usted empezó ahora a amar a Dios con el amor que Dios le dio, a estudiar la Biblia, a entender la Biblia y a compartir la Biblia. Ahora usted se convierte en un misionero. Ahora es más bienaventurado. ¿Por qué? Porque ahora usted muere en paz, muere haciendo la voluntad de Dios, muere predicando. Yo me acuerdo de un hermanito que llamaba Israel y murió en el hospital Federico Lleras. Y ese hermanito tenía la Biblia ahí cerquita, y cuando alguien llegaba a visitarlo, él le daba el mensaje. Y me acuerdo que ese día tenía la Biblia cubierto con las dos manos y estaba predicando cuando ¡pum!, cayó la Biblia en el pecho. Y cuando cayó la Biblia en el pecho, dejó de respirar. Murió predicando. Qué hermosa muerte, ¿cierto? Eso es muy bonito, porque murió en Cristo. Murió bienaventurado. Ahora esa obra no ha terminado, la estoy contando yo mismo. Él ya murió hace muchos años, pero ahí sigue la obra, porque a muchas personas les habló del Evangelio que hoy están caminando en el Evangelio. Entonces ahí se cumple la palabra: bienaventurado el que muere en el Señor, porque descansa de sus trabajos, pero la obra sigue. Apocalipsis 16:15. Mire lo que dice Apocalipsis 16:15. Mirad, que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, que significa el carácter, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado, ¿quién? El que vela. Ahora, dígame, ¿qué es velar? Velar es estar despierto. Velar es estar en la jugada. Velar es estar listo. Velar es servir en el momento y fuera del momento, a tiempo y fuera de tiempo. Eso se llama velar. La Biblia dice: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. No está hablando de ropas físicas, sino de su carácter, de su manera de portarse, de su manera de ser. Bienaventurado esa persona. ¿Por qué? Porque ahora va a tener un vestido que se llama la justicia divina. Entonces vea qué hermoso. Al entrar usted a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, ahora es bienaventurado, porque ahora la palabra de Dios está en su alma. Y lo dice muy claro. Mirad, que yo vengo como ladrón. Ahora, ¿para quiénes viene como ladrón? No para el bienaventurado. Viene como ladrón para el impío que no conoció nada. El ladrón no avisa cuando va a robar. Cuando acuerdes fue que dejaron vacía la casa. Bienaventurado es el que hace la voluntad de Dios, no como el ladrón, porque la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras serán quemadas. Entonces, él viene como ladrón no para los creyentes, sino para los impíos, para los que no creyeron. Lo va a coger de sorpresa como ladrón. A usted lo roban en un minuto, le meten la mano al bolsillo y arranca el ladrón corriendo. Cuando se dio cuenta ya que. Entonces, bienaventurados. Ahora Apocalipsis 19:9.
Dice la palabra de Dios, 19:9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Oiga, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado, ¿quién? El que sea invitado a las cenas del Cordero. Ahora, esas cenas del Cordero, acá aparentemente que ya las estamos celebrando, ¿cierto? Pero no, un día las vamos a celebrar con Cristo en la Nueva Jerusalén. Allá en esa Nueva Jerusalén va a ser la boda del Cordero, porque va a haber un matrimonio. Cristo tiene una novia, se llama la iglesia, con ella se va a casar. Y entonces vamos a ser bienaventurados porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Si usted quiere estar en esas bodas, no descuide su carácter, no descuide ese vestido que Dios le dio, no descuide su porte de vida, de manera de vivir. Siempre hablemos con sabiduría, con entendimiento. Apocalipsis 19:9. Ahora Apocalipsis 26. Mire lo que dice el 26. Bienaventurado y santo, oiga, más ahora todavía. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando Cristo venga por segunda vez. Allí van a resucitar los justos, desde Abel para acá, que fue el primer muerto, hasta el último muerto, como dice la Biblia, hasta se complete el número. No sabemos cuántos van a ser los muertos, pero Dios tiene un número y se va a completar. Él sí sabe, nosotros no sabemos. Entonces, bienaventurados esas personas que tienen parte en la primera resurrección. Por eso, si usted muere en Cristo, ya tiene parte en la primera resurrección. Si murió robando, si murió matando, si murió haciendo cosas malas, pues yo creo que se va a perder, porque no hubo tiempo de arrepentimiento. Pero si usted fue malo en el pasado, pero una enfermedad lo llevó a la clínica o lo llevó al estado de incapacidad y allí estuvo un mes, 2 meses, pues tuvo tiempo para arrepentirse y se arrepintió. Así hubiera sido malo, hubiera robado, hubiera matado, hubiera hecho lo que hubiera hecho. Para Dios todo es posible, perdonar su pecado y perdonar mi pecado. Él dice que lo echa al fondo de la mar y no hace memoria de ello. Entonces tenemos ahí la promesa, bienaventurado. Entonces miren ahora qué nos dice Apocalipsis 22:7. Otra bienaventuranza muy hermosa. Apocalipsis 22:7. Dice así, mira, que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Ahora recordemos que este libro tiene 66 libros, porque es un libro, la Biblia es un libro, pero tiene 66 libros. Y en todos ellos hay promesas, porque fue inspirada divinamente por Dios. Toda la Biblia fue inspirada, no solamente el Apocalipsis. El Génesis también es inspirado por Dios. Todos los libros son inspirados. Entonces ahí tenemos claramente que dice bienaventurados el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar. ¿Y qué significa guardar? Un día decía yo, hay que guardar el sábado. Entonces el que me estaba como burlándose de mí decía, sí, el sábado hay que guardarlo entre un baúl para que no se salga. Como burlándose. Pero resulta que guardar no significa meter a un baúl. Guardar significa obedecer. Si guardar en mis mandamientos, no lo va a guardar como están en la urna, no. Guardarlo significa obedecerlos, ponerlos en práctica. Eso es. Entonces no es guardar entre un baúl, como me decía la persona que estaba burlando de mí. Guardar. Entonces aquí está la promesa. El que guarda su palabra, ese vivirá. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar significa obedecer. Así de sencillo. Y la última dice, Apocalipsis 22:14. Esa también está muy bonito. Y vea cómo dice la palabra de Dios.
Bienaventurados los que guardan, otra vez, guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el pasaporte al cielo? La obediencia. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. En la Biblia Nueva Versión dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y lavar su ropa significa guardar los mandamientos, porque está hablando de una ropa espiritual, de una justicia divina. Y la justicia es la ley de Dios y está escrita en su corazón y en su mente. Entonces, ahí está. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Ese es el pasaporte al cielo, la obediencia. Ahí está sencillo. Usted conoció el Evangelio, no importa dónde lo haya conocido, si en la pentecostal, si en los testigos, si en la católica, si en la adventista, no importa dónde lo haya conocido. Lo importante es que usted ahora, al darse cuenta de la palabra, ahora ponga en práctica lo que la Biblia dice, no lo que el hombre le dice. Porque el hombre, si está mal evangelizado, también va a evangelizar mal. Pero si fue bien evangelizado, va a enseñar la verdad. Entonces, muchas religiones tienen el problema de no creer en los mandamientos de Dios y no guardar los mandamientos de Dios. Tienen ese problema. Pero para ellos no hay bienaventuranza. Porque ahí dice muy claro, entre los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los de Dios? Pues diferente a los de los hombres. Jesús dijo, ustedes guardan mandamientos de hombres. Ustedes de labio me honran guardando mandamientos de hombres. ¿Y cuáles son los del hombre? Pues los que sacaron el catecismo. Que no hay sino 8 y medio. No están completos. Entonces, los mandamientos de Dios son 10 y están en la Biblia. Y se pueden mencionar. Entonces, usted es bienaventurado si guarda las palabras de este libro, de los 66 libros. No el solo Apocalipsis, porque son todos los libros son santos. Entonces, ahí tenemos. ¿Cuál es el llamado de Dios en esta noche? Que usted y yo estemos de acuerdo con lo que hemos leído. Porque si usted no está de acuerdo con lo que se ha leído, quiere decir que hay incredulidad. La Biblia misma nos está enseñando. Yo no le voy argumentando nada. Leo el versículo y le doy una pequeña explicación que usted lo entiende muy bien. Si tiene incredulidad, tiene espíritu de incredulidad, pues no lo va a entender ni tampoco lo va a poner en práctica. Pero hay de aquel, dice la palabra de Dios, hay de aquel que escuchó el Evangelio. Dice, más vale no haber nacido. Sacudí el polvo de los pies y no vayan a esa ciudad, porque será el lloro y crujir de dientes. Pero ya es tarde. Entonces, hoy es el día de empezar a estudiar la palabra de Dios. Así que le invitamos muy cordialmente para que sigamos estudiando la palabra. Con la ayuda de Dios, mañana, esta misma hora, con la ayuda de Dios, tendremos otro tema muy importante. Les invito a que me acompañen en la oración. Eterno Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Muchas gracias, Santísimo Dios, por tu palabra escrita, porque la Biblia nunca nos va a engañar. Hay muchos engañadores, que eso sí lo advirtió el Señor Jesucristo cuando los discípulos le dijeron, díganos qué señales habrá de tu venida y el fin del mundo. Digo, mirad que nadie los va a engañar. Pero si nosotros hemos creído en su santa palabra, no vamos a ser engañados. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muchas gracias y una feliz noche para todos.